Muy buenas tardes para todos. La Secretaría de Cultura de Pereira, la Alcaldía de Pereira, les da la bienvenida a este evento protocolario donde hacemos el lanzamiento de las obras ganadoras de los concursos literarios para este año, es decir, son los ganadores de la convocatoria 2016. La Alcaldía de Pereira entonces quiere hacer la presentación oficial de la quinta convocatoria Estímulos del año 2016. Estamos aquí esta tarde para rendir un homenaje a los escritores ganadores del concurso Colección de Escritores Pereiranos y del concurso nacional de novela Aniversario Ciudad de Pereira en su versión correspondiente al año 2016. Para escoger los ganadores, la maestría en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira seleccionó para cada categoría 2 jurados nacionales y 1 local, quienes después de evaluar los trabajos se reunieron el 19 de agosto del año 2016 para emitir los respectivos fallos. Uno de los propósitos de la Alcaldía de Pereira a través de la convocatoria municipal de estímulos ha sido proyectar ambas colecciones, fortaleciendo el patrimonio literario de la ciudad. Quiero también contarles que está Juan Diego Salazar de la sala Conectando Sentidos, haciendo también en el lengua de señas lo que estamos diciendo y lo que más adelante nuestros invitados tendrán la oportunidad también de decir y dirigirse a ustedes. Para referirse a la importancia de estos procesos, vamos a invitar a la Secretaria de Cultura, a la doctora Rosa Elena Ángel Arenas, para que se dirija a ustedes. Buenas tardes a todos. Lo primero es agradecerles la presencia en este lugar y la compañía para este momento tan importante para nosotros. La poeta norteamericana Emily Dickinson expresó alguna vez que para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y efectivamente, la reunión de esta tarde es una preparación para el viaje, el de los lectores y el de cada uno de los escritores, cuyas palabras comenzarán a llegar a lugares y a personas insospechadas, ojalá para cambiarles la vida. La colección de escritores pereiranos y la colección de novela Aniversario de la Ciudad de Pereira son las más antiguas y las únicas que persisten en su empeño de difundir los talentos literarios de la ciudad. Son la primera fuente a la que debe recurrir cualquier persona que quiera conocer la literatura que se ha escrito en la ciudad en los últimos 40 años. Cada nuevo libro que integra esas colecciones le agrega valor. En los últimos 5 años, gracias a la convocatoria de estímulos del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, se han publicado más de 20 obras, premiadas en las diferentes categorías del área de literatura. Antes solamente se premiaban 2 obras anualmente y esto da cuenta de la importancia de esta convocatoria a la hora de difundir la creación, las nuevas creaciones literarias. Queremos ofrecer el proceso de circulación de las obras ganadoras de nuestros concursos literarios y en general la de todos los escritores pereiranos. Por eso hemos abierto las puertas de la biblioteca pública para que los autores presenten sus libros y este año llevaremos nuevamente las obras de nuestros escritores a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se llevará a cabo entre el 26 de abril y el 8 de mayo. A esto se suma que estamos procurando que la biblioteca sea visitada por escritores locales y nacionales, para que compartan sus experiencias con lectores y con nuevos escritores de la ciudad. Uno de los aspectos especialmente importantes de las convocatorias de estímulos es que a la hora de juzgar los trabajos hemos contado siempre con 2 jurados de trayectoria nacional y un tercero local,
expertos en las áreas que les corresponde juzgar. Si revisamos nombres, encontramos algunos tan destacados como el de Pablo Montoya, que recientemente fue reconocido con el premio Rómulo Gallegos. Sin embargo, cualquier inquietud sobre el criterio de los jurados debe resolverse siempre con la lectura de las obras. Los 5 libros que lanzamos hoy son una prueba de que la literatura en Pereira tiene voces importantes que ya son referenciadas por escritores nacionales. Les deseamos a ustedes que este viaje que emprenden sus palabras, plasmadas en los libros que presentamos hoy, sea un viaje apasionado y apasionante para ustedes y para sus lectores. Reciban mis más sinceras felicitaciones y a través mío las del señor alcalde de Pereira. Todos los pereiranos nos sentimos orgullosos de ustedes y de sus obras, que, repito, engrandecen el patrimonio literario de esta ciudad. Que vengan muchas creaciones en el futuro y con ellas todo el éxito. Muchas gracias y este aplauso es para ustedes. La colección de novela Aniversario Ciudad de Pereira fue creada en el año 1983 por iniciativa del Consejo Municipal de Pereira para publicar obras de alta calidad intelectual y literaria que puedan representarnos dignamente dentro del panorama de las letras a nivel nacional e internacional. Para premiar la obra ganadora del Concurso Nacional de Novela Aniversario Ciudad de Pereira, el viernes 19 de agosto del año 2016 se reunieron Carmen Elisa Acosta Peñalosa, jurado externo, Alejandro José López Cáceres, jurado externo, y Jaime Andrés Ballesteros Aguirre, jurado local, quienes decidieron por unanimidad premiar la novela Después el aire de Diego Alexander Vélez Quirós, entre otros aspectos, por, abro comillas, la temática contemporánea y su estructura ligada a los lenguajes característicos de la virtualidad, cierro comillas. Para presentar la novela de Diego Alexander Vélez, nos acompaña esta tarde Abelardo Gómez Molina, periodista y docente universitario y además editor, a quien invitamos a este atril a que haga su intervención. Muy buenas tardes, ¿cómo han estado? Les agradezco su presencia en esta tarde tan lluviosa. Le agradezco a Diego Alexander la deferencia para solicitarme presentar su novela, su primera novela. Diego Alexander tiene ya un recorrido que para mí es bien diciente como poeta de calidad, y también creo yo se perfila tal vez como una de nuestras figuras intelectuales más interesantes de la ciudad y el departamento. Empiezo esta breve reseña o comentario con unos versos de Rafael Alberti. Retorcedme sobre el mar, al sol, como si mi cuerpo fuera el jirón de una vela. Exprimid toda mi sangre. Tended a secar mi vida sobre las jarcias del muelle. Seco, arrojadme a las aguas con una piedra en el cuello para que nunca más flote. Le di mi sangre a los mares, barcos, navegad por ella. Debajo estoy yo tranquilo. Rafael Alberti. Emanaure, Barcelona, Cartagena o Lima, el aire huele a mar. A sal, para ser más exactos. Pereira huele a montaña, dicen los poetas. A orines, dirán los más escépticos. ¿Pero a qué huele esta novela que usa estas ciudades como referente? No sé si podrá olerse, pero es innegable que en ella abruman la soledad y la incompletud, esos sentimientos tan propios de Pessoa, de esos poetas que nacieron con el mar fijo en los ojos y el sentimiento del infinito arraigado en el alma. Es la novela de un poeta, de un marinero en tierra,
de un hombre que ha vivido desde abajo, desde el asfalto duro que la vida entrega a quienes nada más tienen. Y todo eso se refleja en sus páginas. La calle, accidente de la realidad, parece escurrirse en sus líneas, pues ella se abre y extiende luego en aposentos hogareños, hoteles o en la infinidad de bares que desfilan como un acertijo de la vida. Todo es calle en sus páginas. El bar, varios en realidad, forma civilizada de la calle falsamente protectora, es el espacio donde más se sueltan los narradores en esta novela coral. De hecho, en un bar se desmadeja la inicial tragedia de Después el aire, pero en otros muchos se extiende dejando a su vera corazones solitarios que no hallan más que ecos de las voces deseadas, y en uno último pareciera cerrarse el círculo infernal de la venganza. Gloria, la hija de María Altamar, protagonista de la novela, es una mujer joven que hila el relato, una preciosura tropical que salta desde la casa de Esterilla en la muy empobrecida Manaure, allá en esa Guajira tan lejana de nuestros corazones, y llega a las alturas esféricas de Barcelona, saturada con sofisticados ambientes ajenos por completo a todo lo que ella desea ser. Gloria, nombre de revancha y a la vez de esperanza, es un referente en las vidas de Joseph y Edmundo, un triángulo amoroso en el que los perdedores animan la historia. Es un triángulo que involucra a otros, como Magdalena y Carles. Este último, abro comillas, un aspirante a escritor que logró publicar una novela a través de los programas de estímulos del ayuntamiento, cierro comillas. Una frase premonitoria para esta novela ganadora del Premio Nacional de Novela Aniversario Ciudad de Pereira en el 2016. Gloria, Joseph, Edmundo, Magdalena, Carles, quinteto de derrotados por ellos mismos, por su incapacidad para establecer lazos perennes, incluso de creer que los otros pueden llegar a significar algo más allá de compartir la cama. La sexualidad, una tan convencional como seres vacíos de corazón habitan esta obra, ronda las páginas edulcorando un devenir predestinado al desastre, a la incapacidad de aceptación de aquello que los demás ofrecen. Personajes autistas que se hablan a sí mismos para eludir entablar diálogos con otros. En ese sentido, la incapacidad de comunicar, más que de sentir, vendría a ser el problema madre de los protagonistas, seres agobiados por el lastre de un pasado no comprendido y por un futuro indeseado. De hecho, el futuro no existe, solo palpita un sempiterno presente y quizá los resquicios de un gaseoso antes. Los encuentros amorosos son tan solitarios como ese fluir de conciencia lanzado por algunos de los personajes, como Gloria, Magdalena o Edmundo. Por su parte, los hackers Joseph y Carles no se piensan a sí mismos. ¿Para qué? Para ellos está esa red hostil que echa raíces espurias en la virtualidad. Al fin de cuentas, los activistas escritores son solitarios lobos dedicados a su propio culto. Suma de soledades entre dos continentes, esta novela inicial de Diego Alexander Vélez Quirós es el pálpito de una época en la que ya no se busca algo en qué creer. Actitud por demás innecesaria para la individualidad extraviada entre la muchedumbre, nutrida con soliloquios de gentes que no saben extrañar porque olvidaron cómo era eso de entregarse cuando se ama. Muchedumbre saturada con falsos amantes que temen darse, desconocedores de aquella frase atribuida a Stevenson, abro comillas, se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar, cierro comillas. Una novela con personajes que no saben amarse y un epílogo que no debiera haber sido. Muchas gracias. Acerca de la novela ganadora, Después el aire, los jurados del concurso destacaron también que, abro comillas, bajo una conciencia de escritura literaria, la novela construye una historia que busca dar diferentes puntos de vista sobre un hecho que debe ser puesto críticamente en la sociedad. El trabajo realizado por las empresas extranjeras en las salinas de Manaure, en Colombia. El carácter crítico se plantea en una diferenciación con las novelas nacionales sobre los hechos de violencia, cierro comillas. Invitamos ahora a la autora Diego Alexander Vélez, quien nació en Popayán, Cauca, Colombia, en el año 1987. Es poeta, narrador y ensayista y también crítico de cine, licenciado en Español y Literatura,
Cursó estudios de maestría en literatura latinoamericana. Ha publicado los libros de poemas Elizabeth y las manzanas, ediciones Oblicuas, Barcelona, Para llegar a Puerto, Diablura, ediciones México, Para llegar a Puerto y otras heridas, Clepsidra Editores, Colombia, y la novela Después el aire. Poemas y cuentos y ensayos suyos aparecen publicados en varias antologías y revistas nacionales e internacionales. Actualmente es profesor de literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira, Risaralda, Colombia, y la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Invitamos entonces al escritor Diego Alexander Vélez a que se dirija a ustedes. Muy buenas tardes. Abel, muchísimas gracias. No te imaginas, muy emocionado. Qué lucidez. Te agradezco de verdad esa lectura. Bueno, omitiré los agradecimientos a las instituciones por considerarlos algo menos que infructuosos y porque estoy convencido de que al organizar los certámenes literarios de los cuales son productos los libros que hoy se presentan, no están haciendo más que cumpliendo con su trabajo. Deseo, sin embargo, que este trabajo sea tan bueno como hoy, mejore y que las convocatorias sean más y mejor dotadas económicamente, dignificando siempre el trabajo de los artistas locales y nacionales. Aún así, me queda mucho por agradecer. Antes de todo, a mi madre, Gloria Enid, y a mi hermana Elizabeth. Lo cierto es que ellas son el aliento, la voluntad, el motivo primero y serán, no lo dudo, la causa última de todo cuanto hago y haré. A ellas, mi amor y mi infinita gratitud. También a mis amigos, que son además mi familia. A Juan David Hernández Duque, que desde la infancia me acompaña contracorriente y ha sabido siempre devolverme a ese río transparente de la infancia. A Vivian Llanedo Espina, cuya hermandad me propició el espacio y el silencio necesarios para concluir mi novela. A Carlos Andrés López Duque y a Juan Manuel Ramírez, que hicieron de los suyos mi hogar, de su vida la mía, de mi angustia la suya. Sin su abrazo, sin su discreta propensión al mecenazgo, nada de lo que soy, bien o mal, hubiese sido posible. A Patricia Montoya y a John Jairo Carvajal, que hace años vieron en mí aquello que yo ni sospechaba. Al hacerlo, abrieron un camino que es hoy mi camino. A Hugo Alejandro Salazar, que piensa en mí cuando yo no lo hago, que se ha jugado la piel para darme un lugar en su vida y en el mundo que a veces, porque no sé vivir en él, me lo niega. A Alba Nuri Orozco, que supo siempre pronunciar la palabra exacta, que con su sabiduría y su amor me convenció de que debía hacer esto, escribir como si no hubiese nada más que importara. A Adriana Osa, que sacrificó todo cuanto le fue posible para amarme, para permitirme seguir adelante con la utopía. Y a Natalia Aristizábal, mi amor, cuya fe en mi causa es más que implacable y me mueve día a día a insistir por sobre todas las cosas. A los nuevos, a mis amigos del aquelarre, que celebran conmigo la dicha y la desdicha, los quiero mucho. A ustedes, mis amigos, mi familia, toda mi gratitud, todo mi amor. Pero esos son los vivos. Hay una legión de muertos que caminan a mi espalda. No olvido, y no lo olvidaré, que muchos entregaron su vida para que yo erigiera el simple palacio de mi orgullo, que vengo de un lugar sin homenajes, abyecto, donde nacieron los que no, los que nunca. No olvido que, con todo y la alegría, esté aquí, esté ahora con sus buenas tardes, nos sentimos muy honrados, estos himnos, estas caras solemnes y creídas, este cartón, este momento especial de los que ríen, le fue negado a un puñado de muchachos allá, en un barrio apenas en el mapa, el 1 de agosto, mi 1 de agosto. No olvido que un sistema excluyente, implacable,
Cínico y sádico les negó la vida a tiros. Los lanzó con violencias a la muerte sin dejarlos pronunciar su excusa. No olvido que una vez mi causa fue la miseria y que ellos, simples y entusiastas, me tendieron la mano, me dieron de comer y me dijeron que no hay otra manera. Hay que ser siempre leal e ir de frente. Y me dijeron, la miseria no hace mejores a los hombres. A ellos les debo las historias. Sembraron en mí la necesidad de una memoria que los saque del olvido. Y, lo sé, hoy apenas cumplo a medias esa promesa, pero lo intento. A ellos, a mis amigos del barrio, los del mundo de allá que es el real, los que no crecieron conmigo, a ellos todas mis palabras se las debo. Muchas gracias. La colección de escritores pereiranos, como dijimos al principio, fue creada en el año 1983 por un grupo de escritores secundados en ese entonces por el director de la Corporación Biblioteca Pública, el señor Julián Serna Arango. El propósito de esa colección ha sido promocionar dentro y fuera de la ciudad los valores literarios más representativos de Pereira. En la categoría Poesía, el jurado, compuesto por Omar Alejandro González Villamarín, jurado externo, Viviana Bernal, jurado externo, y Juan Guillermo Álvarez Ríos, jurado local, se reunieron el 13 de agosto del año 2016 y por unanimidad escogieron el libro Voces de Poetas de Carlos Mauricio Peñaranda. Para presentar este libro nos acompaña José Hoyos, quien nació en Río Sucio, Caldas, en 1978. Es licenciado en Etnoeducación de la Universidad Tecnológica de Pereira, cuentista, ensayista y columnista, miembro del comité editorial de Clepsidra Editores, asesor de la revista literaria Polifonía, autor de entrevistas y artículos para el periódico La Tarde, colaborador del suplemento dominical Las Artes del periódico El Diario, columnista de opinión de la revista Portafolio Cultural. Sus ensayos y cuentos han sido publicados en la revista Corónica, donde también es columnista de opinión, y el periódico El Espectador. Es ganador del Premio Colección de Escritores Pereiranos 2016, modalidad cuento, por el libro Hilo de Araña. Invitamos entonces a José para que nos haga la presentación de esta categoría de poesía. Buenas tardes. Las definiciones para la poesía pues suelen variar muchísimo y suelen como sobrar muchas veces. Alguien dijo que poesía es todo lo que escapa a esa definición. Otra persona dijo que la poesía es la energía secreta de la vida que contagia el amor y que cuece los garbanzos en la cocina y que repite las imágenes en los espejos. Y otro más alucinado todavía dijo que poesía es el murmullo del azúcar cuando sube a las naranjas. El libro de Mauricio Peñaranda escapa a todas esas definiciones porque se enfoca principalmente en dar una perspectiva de vida a cada uno de los grandes poetas que aparecen ahí referenciados. El poeta se preocupa principalmente por la belleza en el lenguaje. Las biografías por ahí suelen sobrar muchas veces y suelen decir cosas que ya se dijeron de una forma muy retórica. La mejor biografía para un poeta es, desde luego, un poema. Entonces el libro se compone de una serie de prosas cortas, absolutamente poéticas, un lenguaje poético muy elevado y a la vez muy sencillo. Podría pensarse que un lenguaje poético tiene que estar recargado de muchas figuras
y no es así. Alcanzar la sencillez al escribir es una de las mayores dificultades para un escritor, y esa dificultad pudo conquistarla Mauricio a través del libro Voces de Poetas. Hay una leyenda judía que dice que Dios se mantiene al borde de acabar con el mundo por lo mal que se portan los hombres. Entonces, cada generación vienen a la existencia 36 personas que sin saberlo salvan el mundo. Dentro de esas personas están algunos científicos, algunos líderes y desde luego los artistas. Y dentro de los artistas, los principales, los que más sobresalen son los poetas. La poesía es agua para la vida. Entonces, las voces de los poetas, ¿cómo no van a ser escuchadas? Si dentro de ese mensaje que nos traen, aparte de la belleza, hay como una invitación al respeto por la vida, a la sensibilidad del espíritu, sensibilidad más que inteligencia, preferiblemente la sensibilidad antes que la inteligencia. De modo que en el libro aparecen una cantidad enorme de referencias a poetas, a los grandes poetas de nuestro tiempo, y para cada uno de ellos hay un pedazo muy corto, por eso también voy a hacer corto, tratando de imitar la concisión del lenguaje, que es la virtud principal del libro de Mauricio, que da cuenta en pocas líneas de una vida completa, o sea, al servicio de la poesía. Hay un verso de Aloysius Bertrand que dice: no tenía que comer y compró un ramo de violetas. La principal necesidad del poeta es la belleza. Eso podemos constatarlo en la vida de César Vallejo, que se dejó morir de hambre, prefirió morir de hambre con tal de que su voz quedara retumbando. Durante muchísimos años todavía retumba, porque se entregó de lleno a la búsqueda de la belleza a través de la poesía. Y esa belleza podemos encontrarla en el libro Voces de Poetas. Yo conozco las calidades humanas de Mauricio, sé que es un lector disciplinado, pero ante todo es una persona sumamente sensible. Entonces logró transmitir con total fidelidad esa sensibilidad a su libro Voces de Poetas. Muchas gracias. Vamos a invitar a continuación al autor del libro Voces de Poetas, ganador del concurso Colección de Escritores Pereiranos en la categoría Poesía, Mauricio Peñaranda. Él es oriundo de Pamplona, norte de Santander, escritor, poeta y angeólogo. Adelantó estudios de lingüística y literatura en la Universidad de Pamplona, donde fue director de teatro. Descubrió los libros a los 6 años de edad y es un visitante permanente de sus mundos. Ha sido ganador y finalista de diversos concursos nacionales, entre ellos el Concurso Nacional de Cuento Carlos Castro Saavedra y el concurso Ciudad de Barranca Bermeja. En el año 2016 fue finalista del Premio de Novela Corta en la Pontificia Universidad Javeriana. Invitamos entonces a Mauricio para que se dirija al público asistente esta noche. Buenas tardes. Me siento realmente sobrepasado por las palabras de José. Los artistas agregan seres y lugares al universo. Nuestra labor es tal vez completar un mundo al que le agregamos las cosas, los productos de nuestra imaginación,
tratando de darle la posibilidad de ser lo que no es. No sé en qué momento pudo haber ocurrido en mi vida la poesía. Yo siento que era un sopor al que huía desde niño. Estaba con los compañeros en la infancia, en los juegos, y había un sopor del que huía. En la adolescencia yo dejé que ese sopor llegara a mí, dejé que me invadiera, que ocupara mi vida, y ya nunca se alejó de mí, era la poesía. El primer libro que leí, lo leí a los 6 años, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain, y para mí fue una película extraordinaria, esa posibilidad de ver sin ver, de oír sin oír, de desplazarme sin desplazarme, de vivir algo absolutamente alucinante que estaba ocurriendo en mi interior y no sabía expresarlo. Lo único que podía hacer era vivirlo, ¿no? Nunca me he podido apartar de la idea de que la vida no es suficiente, de que los libros abren una dimensión maravillosa, una zona de evasión de la que a veces no quisiéramos regresar, ¿no? Tal vez la diferencia entre una biblioteca, Borges concebía el paraíso bajo la forma de una biblioteca, y el mundo real, es que en el mundo real los libros andan por la calle, son bípedos y no tienen hojas. Bertrand Russell decía que la cultura es bibliocéntrica, que la cultura está centrada en los libros, y no solamente la cultura, sino la literatura, la poesía, todas las artes aspiran a la música, y yo creo que la poesía es una modalidad de la música. Siento que puede ser clara, siento que la poesía no necesariamente debe ocuparse del instante, se puede ocupar también de la memoria y del tiempo. Sobre el libro Voces de Poetas, puedo decir que es mi relación con las lecturas de toda mi vida, con los autores amados, y con un poeta extraordinario que se llama Edgar Lee Masters, que escribió un libro que se llama La Antología de Spoon River. La Antología de Spoon River de Edgar Lee Masters habla de un cementerio donde hay varias generaciones de muertos. Generaciones de muertos que pasan por todos los oficios de la tierra. Hay abogados, hay prostitutas, hay médicos, hay amas de casas, hay seres que reflexionan desde la tumba acerca del detalle que alteró el rumbo de su historia, y al decirlo elaboran un lenguaje poético maravilloso, hablan de su frustración, hablan de su relación con la cotidianidad, con sus sueños fallidos, con lo que pudo ser y no fue. A mí se me ocurrió una última voz de los autores, o la posibilidad de que los autores desde el ojo de la cerradura, del más allá, pudieran ver la vida y hablar sobre ella, recordar. Voces de Poetas es el recuerdo que tiene, por ejemplo, la filósofa María Zambrano de la vida desde las criaturas que más amó, que son los gatos. En todos los lugares del exilio de María Zambrano había gatos, los gatos la alcanzaban en cualquier lugar. En Roma, en su estancia en Roma, llegaban gatos de todas partes. Y era la Roma de la posguerra, y ella decía que había que alimentar a los gatos, que los hombres tenían que hacerse cargo de los gatos, ¿no? Que las gatas parían irresponsablemente gaticos que había que cuidar.
Por supuesto, María Zambrano habla también de la poesía, la filosofía de María Zambrano es una filosofía poética, pero hay también otros poetas. Voy a hablar de dos más, de Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi era muy feo, era un hombre deforme, era un hombre que sus contemporáneos lo comparaban con un sapo. Pero en el mundo interior de Leopardi había una inmensa belleza. Y él murió durante la peste de Nápoles, en 1800, bueno, la fecha no es importante, murió durante la peste de Nápoles, y él veía desde la ventana de un amigo que se llamaba Antonio Ranieri, de la casa de Antonio Ranieri, que pasaban las carretas recogiendo los cadáveres. Y Leopardi se sintió siempre tan solo, que sintió que si él moría y era enterrado en una fosa común, iba a terminar siendo vinculado a ese conglomerado humano del cual nunca pudo formar parte. Malcolm Lowry escribió Bajo el volcán, es una obra extraordinariamente bella, una historia de decadencia, del heroísmo de la decadencia. Es un hombre que pudo ver el mundo a través del filtro supersticioso del alcohol y escribió una novela brillante que es Bajo el volcán, que habla de un cónsul que se fue degradando por el alcohol, un ser inteligentísimo que empezó a vivir las últimas etapas de su vida a través de ese mundo. Entonces, algo reflexiona, algo recuerda, algo habla de su idea con la literatura. Cés Notenboom escribió un libro bellísimo, hay un epígrafe en Voces de Poetas. Voy a utilizar mi libro, les pido un permisito, me voy a alejar. Yo creo que este epígrafe que les voy a leer más o menos precisa un poco el sentido de la obra o el alcance, ¿no? Lo que yo quise hacer, no quiero decir que lo haya logrado, eso lo dice la gente que lea el libro. Dice Cés Notenboom: la mayoría de los la mayoría de los muertos callan, ya no dicen nada. Literalmente ya lo han dicho todo, pero no sucede así con los poetas. Los poetas siguen hablando. Yo creo que es verdad. Cuando las generaciones retoman a un poeta, lo retoman porque su discurso poético está absolutamente ligado al discurso que la sociedad vive en ese momento. Puede ser que un poeta desaparezca una generación y resurja en otra generación, ¿no? Porque lo que dijo en algún momento arroja luces sobre el porvenir. Alguna vez viví una etapa de mucha soledad en mi vida y lo único que tenía eran los libros. Que no nos dejen nunca y no los dejemos. Muchas gracias. En la categoría ensayo, el concurso Colección de Escritores Pereiranos y el jurado expuesto y compuesto por Pedro Antonio Rojas Valencia, jurado externo, Rubén Darío Sierra Montoya, jurado externo, y Jaiber Ladino Guapacha, jurado local, se reunieron el viernes 19 de agosto de 2016 y escogieron por unanimidad el libro Alteridades de Lady Juliet Montoya Aguirre. Para presentar este libro nos acompaña Juan Manuel Ramírez Rabe, licenciado en Español y Literatura y magíster en Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Su especialidad es literatura latinoamericana contemporánea, desde donde ha abordado la obra de escritores como Felisberto Hernández, Efrén Hernández y Francisco Tario, entre otros.
Actualmente es profesor en el Departamento de Humanidades de la Universidad y del Programa de Español y Literatura, Facultad de Ciencias de la Educación. Es editor de Caballo Perdido, revista de ficción breve, y director de la Corporación de Arte y Cultura Ángel del Sur. En el año 2012 ganó el concurso de escritores pereiranos modalidad de ensayo con su obra Esa delgada luz que es el silencio. Vamos a invitar entonces a Juan Manuel Ramírez Rabe para que se dirija al público presente esta tarde. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Qué bueno ver tantas caras conocidas, amigos premiados. Y bueno, presentar esta obra para mí fue todo un reto por la cercanía con Ley. La verdad, durante todo el proceso de creación de la obra traté de estar lo más alejado posible de esa creación, desde todos los sentidos, tanto de la fotografía como la escritura, aunque por momentos sentí que Ley no entendía muy bien eso. No quería meter mucho mis manos y ensuciar ese trabajo, y creo que al final ha resultado una muy buena propuesta que pues tengo el orgullo de presentar esta noche ante ustedes. Alteridades o escribir de y como un camaleón. Al iniciar uno de los tantos glosarios que componen Alteridades, Lady Juliette Montoya afirma, cito: de una u otra manera asistimos a la transformación constante, porque la vida es movimiento y cambio. Hasta ahí la cita. Esta afirmación se me presenta como una suerte de síntesis de la obra que hoy presento. En primer lugar, Alteridades es en esencia una obra camaleónica, porque en sus 211 páginas la autora muestra su habilidad para combinar tonos según las circunstancias, por sus rápidas transiciones y porque sus ojos, formados en el mundo de la fotografía, parece que pudieran moverse independientemente el uno del otro. No de otra forma se alcanzaría la mirada panóptica que a mi juicio se alcanza a partir de esa mezcla de textos escritos en clave poética, denominados unas veces rastros y otras glosarios. Otro tanto sucede con el juego de textualidades. Alteridades logra atrapar al lector en su tela de araña de sentidos, porque su estructura laberíntica, en el mejor sentido de la palabra, se basa en el cruce de textualidades, lo que hace recordar el mismo origen de la palabra texto, que proviene del latín textus, participio de texo, y de cuyo verbo texere se desprende el tejer, el trenzar, entrelazar. No otra cosa hace la autora a lo largo de la obra. Su gran acierto es que en Alteridades se logran tejer no solo diversidad de textos en clave poética, ensayística y narrativa, sino experiencias, sensaciones, anhelos, búsquedas de un personaje que se convierte en la viva expresión de un sujeto contemporáneo fragmentado, escindido. Un sujeto que, tal como lo asegura Fernando Cruz Cronfrey, es una suma histórica sin eliminaciones. Sagitario, Héctor, él, ella, ese camaleón por excelencia, es quien nos toma de la mano, es quien nos guía en ese laberinto textual que es Alteridades, es quien nos enseña los diversos caminos y nos invita a recorrerlos a partir de sus relatos. Relatos de una vida metamorfoseada. Sagitario es quien de igual forma nos presenta una ciudad que se hace texto, una ciudad que nos habla, una Pereira semi-desconocida que nos conmina a recorrerla, pero siempre desde el deseo. La propuesta de Lady Juliette Montoya dialoga en muchos aspectos con el trabajo de Joan Carles Melich, por cuanto plantea la finitud del ser humano en relación con la vida, en comillas,
tensión entre el nacimiento y la muerte, entre la contingencia y la novedad. Hasta ahí las comillas. Tensión, le dice el profesor catalán de filosofía, en el tiempo y en el espacio, porque el ser humano es en un tiempo y en un espacio. La vida es paso de tiempo, pasado, presente y futuro, lo que implica que no es simple vida biológica, exposición objetual, sino también vida narrada, biografía, vida con sentido, relato simbólico, experiencia, existencia, salida de sí mismo hacia lo otro, hacia el otro. Todo lo dicho nos lleva a proponer que necesariamente la vida humana tiene que expresarse narrativamente, puesto que dice Melish, comillas, es especialmente la palabra narrada la que muestra el paso del tiempo, cierro comillas, de tal forma que la vida es en el fondo un relato, es decir, el testimonio de una tensión entre lo que uno es o hereda y lo que uno desea, para lo cual el ser humano dispone de artefactos sígnicos simbólicos que las diferentes culturas han configurado a partir de las diferentes formas de experiencia de la finitud. Experiencia que en palabras del autor parece imposible de eludir, pero que es la relación que el hombre establece con su finitud, con la contingencia, con el paso del tiempo, en el que el universo simbólico juega un papel fundamental, ya que es a través de la gramática que el hombre puede reducir o compensar sus angustias. El hombre, en suma, es un homo narrans, un animal narrador que quiere contar cuentos y que le gusta que se los cuenten, porque está inscrito en una tradición cultural, en una tradición simbólica, en una gramática. Sagitario es narrado, se narra en alteridades. Ley quiere contarnos, cantarnos, quiere tejernos, trenzarnos, busca apalabrar la vida de él, ella, de Sagitario, de un hombre, de una mujer que constantemente se narra en el otro, con los otros y para los otros. Falta una última transformación, la de la autora. En una de sus páginas, Lady nos dice que la fotografía es una actividad que implica dibujar o escribir con luz. Creo que esta frase ha acompañado a Lady durante toda su vida. Se la he escuchado muchas veces, en múltiples ocasiones, pero en alteridades logré, creo, entender la dimensión, las implicaciones de esta expresión en la vida y para la vida de su autora. Lady es palabra e imagen. Es una suma irreductible, es sinergia. Algunos pensarán que a esta publicación tal vez le hacen falta las múltiples fotografías que existen como prueba del proceso de creación. Personalmente creo que no, porque Alteridades hace gala a otra afirmación que quiero que Lady escuche para concluir. La poesía es también pintar con palabras. Muchas gracias. Invitamos entonces a dirigirse a ustedes a la autora del libro Alteridades, Lady Juliet Montoya Aguirre. Ella es licenciada en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente catedrática adscrita a la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de esta misma universidad, con 15 años de experiencia en el campo del teatro, el performance y la fotografía. Editora gráfica de Caballo Perdido, revista de ficción breve. Ha participado en diferentes montajes teatrales y en exposiciones fotográficas en diferentes escenarios de la ciudad de Pereira. Invitamos pues a Lady Juliet Montoya Aguirre a que se dirija esta noche a ustedes. Buenas noches. Bueno, creo que pues después de escuchar a Juan, espero ahora sí entender la distancia que tuvo pues con la obra, pero pues obviamente toda la cercanía que se puede presenciar justamente en la lectura que hace de ella.
Entonces agradezco mucho esa percepción, ¿cierto?, que nos presenta el día de hoy. Y pues la mejor manera para presentar el libro, yo creo que es dando las gracias a todas las personas que de una u otra manera han sido parte de este proceso. Entonces quiero pues aprovechar este momento para hacerlo. A mi familia, por el amor que siempre me brindan, Marta, Javier, Jenny, Jessica, Yamisela, Astrid, Sofía, Jonathan, Axel y Douglas. A ustedes todo mi cariño. A Magnolia, que ya no está con nosotros, pero que también tuvo que padecer todo este proceso. A Sagitario, quien ha compartido generosamente sus trajes, apariencias y percepciones, quien llenó mi vida con su color y magia. A Germán, un sagitariano que compartió sus conocimientos y forjó con ellos una voz. A él mi gratitud por ser presencia activa en este ejercicio de la alteridad, un ángel guardián durante esta travesía. A Juan, ese hombre que llena mi vida, que llena mi existencia, que trae nuevos matices y otras intensidades. A él, quien amorosamente me ha dado una y otra vez su voz de aliento. A él debo gran parte de lo que soy. A Carlos, ese fiel guerrero, quien me dibujó un par de alas y me enseñó a volar. A ese hombre generoso que me regaló un espejo para que capturara el mundo y desplegara mi sensibilidad. A él todo mi amor y gratitud, allí donde quiera que esté. Hace 15 días aproximadamente falleció y pues estuvo durante todo este proceso y siempre temía eso, que en algún momento fuera a faltar. Pues afortunadamente pues pudimos ver la publicación del libro, pero pues hoy es muy triste en cierta medida porque no poder contar con su presencia es difícil, pero pues afortunadamente hay otras formas de estar y siempre lo llevaré en mi corazón. A mis amigos, Álvaro, Mauricio, Fabián, Dora, Mario y a todos los que quizás no podré nombrar, pero que me han robado una sonrisa, me han regalado una enseñanza, me han acompañado, así sea desde la distancia. Como les digo, a ellos toda mi gratitud y muchísimas gracias. En la categoría de cuento de la colección de escritores pereiranos, el jurado compuesto por José Zuleta Ortiz, jurado externo, Juan Felipe Gómez Cortés, jurado externo también, y Gustavo Colorado Grisales, jurado local, se reunieron el 19 de agosto del año 2016 y por unanimidad escogieron el libro Hilo de Araña de José Hoyos. A juicio de los jurados, este libro, el autor, abren comillas, de manera acertada logra construir un universo de personajes y situaciones que se mueven en una zona crepuscular, ubicada en la fina frontera que separa la vigilia del sueño. Los cuentos se entrelazan de manera sutil, pequeños detalles, casi inadvertidos, unen el destino de los personajes, cierran comillas. Para presentar el libro Hilo de Araña de José Hoyos nos acompañará de nuevo el escritor Mauricio Peñaranda, ganador del concurso Colección de Escritores Pereiranos categoría Poesía. Mauricio, sus palabras. Bueno, buenas noches de nuevo. Me siento muy feliz de presentar el libro de José. Realmente, hablando los dos de las presentaciones de los libros, telefónicamente a nivel de cafeterías, las cafeterías es el lugar donde mejor se puede hablar de literatura, no las aulas de clase. En la literatura, en las cafeterías, se puede explayar toda la imaginación, toda la locura, todo el deleite que hay en torno a
a la creación literaria, ¿no? Aparte de que la literatura es un oficio de soledad, de entrega, de retiro, el tema de la Torre de Marfil es real, ¿no? Así la literatura se nutre de la realidad. Una prosa construida de la forma en que está construida la prosa de José requiere necesariamente el retiro que la Torre de Marfil garantiza. Hilo de Araña es un libro de una gran unidad, pero al hablar de unidad hay que hablar de unidades. Balzac en la Comedia Humana nos enseñó algo importantísimo. La Comedia Humana, como todos sabemos, es una serie de novelas relacionadas con el París de Balzac. Cuando la editorial Gallimard le preguntó a él qué nombre le iba a poner a toda la serie de novelas porque iban a ser publicadas en colección, Balzac dijo: Dante tituló su obra La Divina Comedia, yo voy a titular la mía La Comedia Humana. En la Comedia Humana, de novela a novela, nos vamos encontrando con los mismos personajes, ¿sí? Entonces, los personajes que aparecen, por ejemplo, en Ilusiones Perdidas, aparecen más adelante en otra novela X, como Eugenia Grandet, o aparecen sucesivamente. Hoy en día consideramos que un libro que tenga unidad es un libro en el que los cuentos están construidos a partir de un orden temático, por ejemplo, o de un imperativo temático. Hay un libro que fue ganador de cuento en este concurso que lleva ya muchos años, lleva más de 32 años las convocatorias de poesía, de cuento, de ensayo. Por ejemplo, Rigoberto Gil tiene un libro que se llama La urbanidad de las especies, que habla solo de animales, ¿sí? Animales integrados al orbe urbano. Como son animales, entonces el libro tiene unidad. Pero no solamente esa unidad la tiene el libro de José, en el que, como Balzac quisiera, nos encontramos con los personajes en varios cuentos. Sucesivamente nos vamos encontrando, por ejemplo, un personaje que se llama Celina, aparece en otros cuentos. La unidad también es el lenguaje, la prosa cuidada, la prosa. Cuando nosotros hablábamos por teléfono acerca del proceso de creación de la obra, él era un obsesivo y no es una prosa elaborada desde el punto de vista de la sobrecarga de adjetivos o de aditivos. No, él cumple con la función del decir, ¿no? Que es extraordinario. Pero, ¿cuál es el material que mueve la obra de José a través de los distintos cuentos? La materia humana, la convivencia de las parejas, el sentido del humor, los conflictos domésticos, la relación del hombre, del individuo, del personaje con el engranaje social, los dramas domésticos, las óperas bufas, que son la vida cotidiana de los seres comunes. Hay cuentos también de una gran imaginación. Por ejemplo, en Correspondencia Telúrica se habla de las diferentes capas de placas tectónicas, ¿no? La del Pacífico, y también la placa norteamericana, y se habla de las placas, de todo lo que origina los movimientos telúricos, los terremotos, y hay una lucha en esos elementos de la naturaleza que es semejante a las discrepancias humanas, ¿no? Una placa tectónica le discute a la otra que el hecho de haber generado tal movimiento sísmico fue una actitud pedante o arrogante por tal o tal circunstancia. O sea, es de una creatividad absolutamente grande, y los cuentos están absolutamente entrelazados. Hay historias que parten de un argumento establecido,
pero hay otras historias que es donde me parece absolutamente maravilloso. Hay un cuento que se llama Alivio para Sonia, que es un cuento bellísimo, donde uno de los personajes es absolutamente entregado a la lectura, ¿no? En ese cuento él habla de todo el conflicto que tiene que ver con la creación, ¿no? De la necesidad que tenemos ciertos cerecillos exóticos, como somos los escritores o los artistas, de aislarnos dentro de un orbe creativo y alejarnos de todo el mecanismo social para dedicarnos a leer. Creatividad versus realidad, lectura versus vida real, conflictos de parejas extraordinarios entre un ser creador y otro que no entiende para nada el mundo de la creación. Entonces hay unos cuentos que son maravillosos y hay un sentido del humor increíble, ¿no? Por ejemplo, un espíritu, alguien que logra desdoblarse y el espíritu que está vagando por la habitación tiene que cuidarse de no pasar cerca de las aspas del ventilador, ¿no? Porque podría sufrir una... Entonces hay unas imágenes que son definitivamente desquiciadas, desquiciantes y de una elaboración poética increíble. Es un libro absolutamente consciente de la realidad. Los personajes critican el contexto social, ¿no? Los personajes critican el mundo político corrupto en el que las sociedades contemporáneas se mueven, ¿no? Sin dejar de ser un libro de ficción, ¿no? Los personajes son totalmente elaborados, uno siente que son de carne y hueso, no son encarnaciones de ideas, ¿no? O sea, seres que aparecen dentro de un diálogo, de un discurso, para comentar temas de plusvalía No, son personajes que viven la situación y son personajes para los cuales el amor, por ejemplo, por el arte, es tan fuerte que ellos no pueden asumir otra forma de ser distinta. Bueno, Hilo de Araña es un libro que dentro de lo que es la cuentística contemporánea se suscribe al tratamiento de tal vez una de las mejores generaciones de escritores que ha dado Colombia en toda su historia, que es la generación a la que pertenece José, que José es de la generación de los 90, donde hay autores como Daniel Ferreira, como David Betancourt, como Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor que yo valoro muchísimo. Juan Gabriel Vázquez, como del 74, él forma parte de una playa de escritores que han ascendido. Esta obra de Hilo de Araña es un libro que sin duda alguna tendrá otras ediciones. Es un libro en el que vamos a encontrar una preocupación estética profunda. Se ve el trabajo, se siente el trabajo, se siente la cultura. En un cuento que me gustó muchísimo, ya para terminar, que es Historia Nodriza, es una cadena de historias donde ya reflexiona sobre la vida de escritores, ¿no? Y filósofos como Cioran, ¿no? Habla de la aversión de Cioran frente al manejo que los hombres y la civilización occidental ha hecho del mundo, ¿no? De la amargura de Cioran y de cierta tendencia suicida de Cioran que nunca se llevó a cabo y que se frustró, ¿no? Habla de escritores al límite, ¿no? Toca el tema también, por ejemplo, de una escritora americana que era de un talento portentoso, pero que no conoció a Kafka, ¿no? En el momento en que había publicado su segunda obra, que era Flannery O'Connor, ¿no? Una escritora que escribió sobre el sur de los Estados Unidos, ¿no? La literatura del sur involucra autores como Faulkner, como William Styron, y Flannery O'Connor es una de las grandes cuentistas norteamericanas que también sufrió una dolencia física. Fue una mujer que escribió una obra de un conocimiento de la psicología humana desde una profunda soledad y desde un contacto reducidísimo con el mundo. Ella habla de una de sus pocas aventuras eróticas personales, cual fue la experiencia de su primer beso,
que se lo dio un vendedor de Biblias, ¿no? Dijo que ella sintió algo tan extraño que era como mover un baúl muy grande dentro de una casa que se está incendiando, ¿no? Así describió ella la sensación del beso. Entonces él toca otros temas donde se plantea el problema de la creación, la dificultad del creador respecto a sus temas vivenciales, el tema del choque del creador frente a la sociedad y las dificultades para lograr imponer su obra, ¿no? José es un escritor disciplinadísimo, es un escritor que ha apostado todo por la literatura, que vive en fervor y entrega literaria, y va por muy buen camino, y esa apuesta es una apuesta que yo avalo, que convalido, que reconozco y que tengo que promover frente a todos ustedes. Estamos ante un libro que vale la pena leer. Los motivo a todos, muchísimas gracias. Invitamos a continuación entonces a escuchar al autor de Hilo de Araña, José Hoyos, para que se dirija a este público, y por supuesto recordarles que estamos también transmitiendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, si quieren de pronto replicarle nuevamente a sus amigos y familiares para que sigan esta transmisión. José. Es muy difícil ser objetivo cuando se habla de un libro propio. Entonces, pues yo no voy a pretender ser objetivo. El libro se compone de 13 cuentos. Los personajes, algunos, tendrá cerca de unos 25 personajes que saltan de un cuento a otro de una forma sutil. Los personajes son gente del común, una prostituta, una ama de casa, una empleada de servicio, un vigilante, un estudiante primíparo. Gente del común que en un momento de su vida vive un episodio o conoce a alguien que le tuerce el destino. En ese sentido, los destinos como que suelen tomar un rumbo diferente del que traían. Todo eso tratado de representar lógicamente pues, mediante la literatura y mediante la narración y la invención. Los que inventamos cosas somos pues, generalmente muy buenos mentirosos. Yo he sido muy bueno para meter mentiras, entonces se me ha hecho fácil, bueno, no tan fácil. Hay un elemento ahí como de inventiva que hay que trabajar mucho. El otro componente principal que yo veo en el libro, repito que no voy a ser objetivo para nada, es el lenguaje. El lenguaje es uno de los principales protagonistas porque trato de escribir para la gente del común, para que cualquiera entienda, para que cualquiera se conmueva, para que desde el primer párrafo, las primeras líneas, imán e impacto sean simultáneos y el lector se quede. El lector que tiene sensibilidad e imaginación es el lector que todos los escritores queremos. Si el lector no entiende por una falla técnica, es culpa mía, es culpa del escritor. Si el lector carece de sensibilidad, de imaginación, ya es problema de él. Y el otro ingrediente que yo trato siempre de aplicar es el sentido del humor, no la comicidad ramplona o falta de inteligencia, sino un sentido del humor inteligente que al mismo tiempo que hace reír, critique alguna carencia o deficiencia social o humana. La risa, yo creo que el sentido del humor se deben al contraste entre la inmensidad espiritual del hombre y la pequeñez exterior, porque somos por fuera muy pequeños. Entonces parece una broma que una casa pueda ser más grande por dentro que por fuera. Entonces trato de que el sentido del humor, hay situaciones que son trágicas, con el tiempo la tragedia tiende a convertirse en comedia. Entonces esas situaciones trágicas
que son como el componente pues fundamental y falta en la vida, tienden a compensar la existencia con la risa, con el sentido del humor. Son como el sentido del humor es como un respiradero, entonces. De modo que la invitación es para que lo lean, no hay mucho más que yo pueda decir, son cuentos cortos, fáciles de leer, el libro se puede leer en una sola sentada y ya, después el libro tiene que llegar a defenderse solo y ahí ya yo no tendría nada más que decir. Los invito a que lean el libro Hilo de Araña y les agradezco mucho. Desde el año 2014, el Instituto Municipal de Cultura, actual Secretaría de Cultura de Pereira, decidió incluir en la convocatoria de estímulos la categoría Premio Publicación Obra Inédita de Autor Fallecido. El viernes 19 de agosto del año 2016, los jurados Octavio Escobar Giraldo, Aldemar Solano Peña y José Fernando Marín Hernández se reunieron para escoger el ganador de esta categoría. Por unanimidad decidieron premiar el libro En la Penumbra, poemas recuperados de Aníbal Arcila, compilados por el profesor Jaime Ochoa. Para presentar este libro invitamos al ingeniero Gilberto Cardona López, magíster en Administración Económica y Financiera, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, el CIAF, el Centro Colombo Americano y la Universidad Libre de Pereira, asesor financiero de algunas empresas privadas y promotor del emprendimiento juvenil en colegios y universidades. Ha desempeñado importantes cargos en el sector público y privado en nuestra ciudad. Columnista de La Tarde, El Diario del Otún y otras revistas regionales. Autor del libro Raíces de la Desindustrialización de Risaralda, Economía Regional 2002. Invitamos entonces al ingeniero Gilberto Cardona López para que se dirija al público esta tarde. Bienvenidos. Nos llena de alegría la publicación de En la Penumbra, poemas recuperados de Aníbal Arcila, poeta pereirano nacido en 1889, después de un siglo de su fallecimiento en 1915. Miembro de una generación de intelectuales que desarrollaron en el Viejo Caldas los Juegos Florales desde 1904 y que siguieron realizando con alguna regularidad hasta su decadencia en 1923, su importancia radica en que consagraron a numerosos escritores de la región: Tomás Calderón, Jesús Arenas, Mariano Zuluaga, Roberto Londoño Villegas, Arturo Suárez, María Macías, Juan Bautista Jaramillo Mesa y Ricardo Arango, entre otros. Poetas malditos ha sido también la denominación con la cual los hemos conocido a veces. Especialmente significativa esta recopilación que espero les llegue a todos y cada uno de ustedes, porque de eso se trata. Igual deuda seguimos teniendo con Luis Carlos González, nuestro poeta insigne, al punto de que algunos llegan a confundirlo con los músicos compositores que hicieron de sus poemas excelentes bambucos. Tal vez el más musicalizado de los autores andinos colombianos, y todavía no conocemos el inmenso contenido de su obra. La Ruana y tantas obras han recorrido el mundo, mientras en los planteles escolares se orienta la clase de literatura con escritores rusos, franceses, ingleses, norteamericanos y se desconoce nuestro patrimonio. El mismo Luis Carlos lo dice en un poema: no fue nazareno, ni yanqui, ni ruso quien dictó a mi vida tan fácil lección, cuando en el tablero de otro desengaño le enseñó palotes a mi corazón. Fue un buen montañero, labriego sencillo, que cortaba robles para hacer carbón, quien dijo que el roble lleva el matapalo como el hombre sueños en el corazón,
y que ni ceniza deja el matapalo cuando el viejo roble se torna en carbón. No mejor suerte han tenido poetas como Héctor Escobar, Luis Fernando Mejía, Alba Lucía Ángel, Eduardo López, Alfonso Marín, Olga Betancourt, Francisco López Naranjo, Nelly de Osa, para solo mencionar unos pocos, quienes han honrado nuestra tierra con sus hermosos versos. Algunos han tomado la decisión de vivir en el exilio y tener más reconocimiento en el exterior. En palabras de José Agustín Guitisolo, no es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos sobre el quehacer de los poetas, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Viene pues a ser inmensamente significativa la labor de estos gestores de la literatura, que al estilo de Jaime Ochoa Ochoa van abriendo camino para que recuperemos nuestro acervo poético, con Mauricio Ramírez, José Fernando Marín con su boardilla en la emisora Remigio Antonio Cañarte, Juan Alberto Rivera con su suplemento Las Artes en el Diario, Giovanni Gómez con su revista y festival Luna de Locos. Él mismo es poeta, ganador del premio de Casa de Poesía Silva. Julián Chica con su encuentro de poetas en el Equinoccio, en donde poetas de Argentina, Estados Unidos, México, Perú, Nueva Zelanda tuvieron oportunidad este año de descubrir y admirar en este compendio a nuestro Aníbal Arcila más de un siglo después de su existencia. Esperemos entonces que no tenga que pasar un siglo para que nuestros estudiantes se formen literariamente leyendo y admirando a nuestros escritores. Esas publicaciones tienen que llegar hasta el último rincón de los establecimientos de la juventud y espero les llegue a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Invitamos a continuación al autor de la compilación del libro En la penumbra, poemas recuperados de Aníbal Arcila, el profesor Jaime Ochoa Ochoa, docente e investigador, integrante de la Academia Pereirana de Historia. Desde hace más de 3 décadas, el profesor Ochoa viene recuperando la memoria bibliográfica de la región y fruto precisamente de esa labor se concentra en el Centro de Documentación del Eje Cafetero y es la compilación que hoy estamos reconociendo y premiando. Jaime, me invito entonces a que se dirija esta noche al público presente. Buenas noches, amigos, compañeros de la mesa principal, invitados. Quiero destacar la presencia de Adrián Emilio Osorio, Adrián Emilio Osorio, dueño de la librería Roma. Creo que todos la hemos visitado porque allí ha sido una fuente inagotable para poder conseguir estos autores. En la penumbra, poema recuperado de Aníbal Arcila, primer poeta pereirano. Gracias a un proceso de conservar en un centro de documentación la obra de los escritores regionales, pude localizar alguna información sobre este gran poeta pereirano. De allí nació la inquietud sobre la vida y la obra de nuestros autores, citados por otros escritores y de algunos compilados en libros o reseñados en periódicos y revistas de la época. Recopilar la producción escrita de los diversos autores de la región es una placentera labor que me ha permitido conocer, leer y buscar más información sobre quienes han dedicado su tiempo y su ingenio a la labor escritural, sin dejar de lado ningún autor y sin menospreciar la obra que nos han legado. Albergar la memoria de nuestros escritores y de las entidades privadas y oficiales ha sido una labor fructífera, pues de este centro de documentación
han surgido múltiples trabajos de investigación que hoy circulan en los ambientes culturales, pedagógicos, históricos y han sido tesis de grado, proyectos de investigación y libros como este que tengo el gusto de compartir con ustedes hoy. Por ello, es muy grato presentar a la comunidad literaria e intelectual de la ciudad, de la región y del país una parte de la vida y de la obra de este primer poeta nuestro, que une dos ciudades, Pereira y Manizales, y nos vincula poéticamente a la nación. Hablar de Aníbal Arcila, es decir, penumbra, soledad, silencio, melancolía, amores imposibles y sin nombre, recuerdos, nostalgias, romanticismo, poesía pura y todo lo que conlleva en sí mismo la ejecución de la obra idílica. Hablar de Aníbal Arcila es vivir y morir, en el más estricto sentido de la creación poética, porque así fue su vida y así fue su obra. Aníbal Arcila es en rigor el primer poeta pereirano, con reconocimiento y del cual se tenga alguna noticia. Nació en esta ciudad en octubre de 1889 y murió por su propia mano y voluntad en Manizales el 11 de octubre de 1915. Todavía en su niñez fue llevado a la capital de Caldas, donde hizo parte del Círculo Bergerac y ganó los Juegos Florales de Manizales en 1910 con el poema La Ermita y los Juegos Florales de Manizales 1913 con el poema Canciones de mis montañas. Los libros en los cuales reunió sus versos, En la penumbra y Ritmos del silencio, se perdieron al parecer para siempre o posiblemente quedaron inéditos y grabados en la memoria de sus contertulios y de unos personajes de la ciudad de Manizales, permaneciendo de ellos apenas varios poemas dispersos publicados en periódicos y revistas de la ciudad. Ahora, este libro, En la penumbra, que toma el nombre de uno de los títulos que considera el poeta para uno de sus libros, recoge algunos de estos poemas recuperados como una provocación y una invitación para futuros investigadores de la literatura regional. En todas las reseñas del Círculo Bergerac, fundado por el poeta Jorge S. Robledo, se destaca a Aníbal Arcila como gran animador y en homenajes póstumos todos sus integrantes le atribuyeron a Arcila un gran talento literario, llegando a calificarlo como el primer poeta maldito de Manizales, por supuesto, de Pereira, lo cual lo convierte en nuestro primer gran poeta maldito, el antecedente de Héctor Escobar Gutiérrez. En esta última ciudad, Pereira, salvo los esporádicos homenajes de Emilio Correa Uribe en el periódico El Diario o las reseñas publicadas en algunas antologías de poesía para acompañar su poema La Ermita, nada se conocía hasta ahora de este poeta, que es símbolo de la juventud de aquella época. Rafael Lema Echeverri, en su libro antológico Caldas en la poesía, 1970, dice, comillas, Aníbal Arcila es un poeta de calidades eximias. Su poema La Ermita, que le dio renombre lírico en nuestro medio, habla de esta extraordinaria vocación poética de quien pudo haber logrado una posición cimera dentro de la poesía colombiana. Todo en él habla de poesía, y hasta su misma muerte trágica parece ser un destello maldito de estas condiciones excelsas. Hubiera vivido más de sus 26 años y Aníbal Arcila sería hoy uno de los grandes de la poesía colombiana. Escribió sobre Aníbal Arcila, el dulce cantor de la melancolía, como fue llamado, es buscar en las pequeñas historias cotidianas de una ciudad, de una región o de una persona. Es buscar y encontrar la parte humana de un hombre común y corriente que escribe sin anhelos de pasar a la posteridad, pero que con su obra escrita nos permite reconstruir las memorias y las historias de vida,
de este primer poeta pereirano y de hallar las influencias que tuvo, los momentos de inspiración y creación, sus esperanzas y finalmente las angustias que lo llevaron a terminar de una forma fulminante, tenaz, precisa con su vida promisoria de poeta. Son las pequeñas historias que forman la gran historia de la cual hacemos parte y de la que nos enorgullecemos de pertenecer para conformar la gran historia regional y nacional. Sobre el fallecimiento de este poeta, es muy interesante remitirse a dos poemas reunidos con el título Punto Final. El segundo, especialmente, es un terrible lamento y es premonitorio de la decisión que iba a tomar. Allí se resumen el dolor, la angustia, la desolación en la cual vivía nuestro poeta y que lo llevó a tomar el láudano, vino blanco mezclado con azafrán, opio y otras sustancias, y luego cerrar sus pulmones al aire vital con cloroformo. Así ascendió hasta alcanzar el éter puro de su esencia poética. Punto final. 2. 5 lustros no más y ya el poema tiene notas de acento corrosivo y satánicas notas que no vivo porque no quiero ensangrentar mi emblema. Paréntesis que guardan la suprema desolación de mi dolor altivo. Después, un punto suspensivo cuyo silencio el corazón me quema. Cuando en mi lecho irónica me asalta la cruel idea de que aún me falta terminar mi poema, me acongoja. Y al ver mi porvenir en el inmenso laberinto de helado, a veces pienso finalizar con una nota roja. Ahora quiero destacar y agradecer al anterior Instituto de Cultura y Fomento del Turismo de Pereira, actual Secretaría de Cultura, que a través de esta categoría de autores fallecidos ha permitido recuperar la memoria de muchos autores. Esta labor había sido iniciada hace 15 años por la Academia Pereirana de Historia en una colección que recuperó la memoria de algunos autores y se logró reeditar la obra de muchos textos de historia de Pereira que eran realmente muy desconocidos y que eran de difícil consecución. Ahora esta categoría esperamos que adquiera vida propia para que se comprenda la importancia de dar a conocer las obras que reposan en vitrinas, cajones y cajas, en cuartos abandonados, desconociendo el valor estético, histórico, social e investigativo y todo lo que la publicación de estas obras significa para la ciudad. Quiero citar las obras que se han publicado en esta colección, que es muy reciente, de autores fallecidos, y realmente hacer un elogio de esta parte en la convocatoria. Las obras publicadas son relatos del cronista Lisímaco Salazar, compilación hecha por el comunicador social, poeta Mauricio Ramírez Gómez, crónicas de MZ, del periodista Emilio Correa Uribe, compilación realizada por la doctora Adriana Carrillo, poemas reunidos del poeta Julio Cano Montoya, autor del himno de Pereira, y que por vez primera la ciudad le rinde un homenaje con la publicación de la obra Poemas Reunidos, y ahora en la penumbra de Aníbal Arcila. Son 4 obras que multiplican el acervo literario de la ciudad, y felicito sinceramente a Lady Juliet Montoya Aguirre, José Antonio Hoyos Cataño, Carlos Mauricio Peñaranda Castillo y Diego Alexander Vélez Quirós
por los premios obtenidos y la gran calidad de sus obras. Muchas gracias. Nos queda, señoras y señores, agradecerle su presencia a la mesa principal, el que nos hayan acompañado esta noche. Cerramos así este evento. Vamos a invitar a uno de nuestros invitados, vamos a traer a unos invitados para que haga un cierre en esta noche. De igual manera, invitarlos a todos ustedes al lanzamiento de la 6ª convocatoria municipal de estímulos el próximo martes 25 de abril de este año a las 5 de la tarde en el auditorio del 4º piso de la Biblioteca Pública Municipal, que está allá arriba y que prácticamente está nuevo y que hemos puesto a disposición también del público. Y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como Secretaría de Cultura de Pereira. Buenas noches de nuevo. A mí se me olvidó algo importantísimo cuando hice mis introducciones, que fue agradecer al Instituto, a la Secretaría actual de Cultura, la continuidad por todos estos años de las convocatorias y la puntualidad en todo lo que hemos recibido. Yo personalmente estoy muy agradecido con la invitación a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que vamos a ir todos los ganadores de estímulos de este año, por el esfuerzo que realizaron todos, la doctora Carolina, Mauricio, todo este bello equipo de gente preocupada por la labor cultural. Lo había olvidado, ahora lo recuerdo. Muchísimas gracias, que quede apuntado. Muy amable. Un aplauso para los escritores, feliz noche para todos, gracias por acompañarnos.